Te voy a contar cosas que tú no sabes de la historia. Y voy a tratar de hacerlo sin herir los sentimientos de los que están ahí detrás de la pantalla. Personas que son muy susceptibles y siempre toman el hilo no por el ovillo, sino por la que deja. Se van por la primera hila que les llega y no van al meollo del ovillo. Y a mí no me gusta quedar bien con todo el mundo, pero tampoco me gusta que la gente se sienta mal con lo que yo digo. Pero yo te voy a contar la historia de la que yo me conozco, la que compartí muchos años con mi profesora María Dolores Ortiz, la genio de la historia en Cuba. Yo tuve la dicha de ir mucho al Archivo Nacional de Cuba, porque habían dos archivos, uno estaba en Cartagena de India, Colombia, y el otro estaba en La Habana, el que está en Ejido y Avenida del Puerto ahí. Cada vez que la corona española capitulaba un documento, se le hacía una copia y se mandaba uno a La Habana para toda América y el otro se mandaba a Cartagena de India, Colombia, para que quedara una copia y el original. En el año 1944 había una editorial famosa en Cuba que hacía muchas encuestas, se llamaba la editorial Gallut o Galut. Ellos hicieron un estudio por el PIB, por el crecimiento de la zafra, por el pujante sector en la construcción que había, porque el boom de construcción en Cuba fue del 50 en adelante. Lo detuvo, ya tú sabes, Barbatruco cuando llegó. Desplazó a la industria azucarera, que era el principal renglón económico. Ya te puedes imaginar la riqueza que había en la isla cuando durante 250 años el azúcar fue el principal renglón exportable y mercantil del país y fue desplazado por el sector de la construcción. En los días que nace el Riviera, el Foxa, el Habana Libre, o sea el Hilton y los grandes edificios de La Habana y aquel proyecto famoso de construir desde ahí del litoral habanero hasta Varadero el inmenso emporio que se hizo años más tarde en Las Vegas y así. Entonces la Gallup o Gallup hizo una encuesta y por los números, por las leyes, por la ley 100 aquella que establecía el pago en la misma moneda que se vendía, cuando se quería vender una vez con el peso español y pagar con la onza americana, las trampas de las dos monedas aquellas que habían, hasta que por fin se estableció que se trabajara por la grande y se pagara con cualquiera, valía lo mismo que la grande, cuando la onza española pesaba tantos gramos y la norteamericana pesaba más o menos. Las trampas aquellas que hacían siempre para joder a Liborio, pero siempre las leyes del Congreso cubano beneficiaban al pueblo. La ley que se puso de uno por uno, que era la ley que había una ley en el país que decía que todos los trabajadores agrícolas tenían que ganar $1 diario. Unos colonos pagaban, otros no pagaban, otros hacendados pagaban, otros no pagaban, pero ya no era cuestión de ley, era cuestión de la mala fe de muchos que eran abusadores, pero no todos eran abusadores. Y la Gallup, como te digo, hizo una encuesta y para el año 75, ya cuando se había establecido el derecho al voto de la mujer y el derecho del negro a votar y se estaban acabando las secuelas de la segregación y las escuelas tenían una ley de 50-50, cada niño, si había un niño negro tenía que haber un niño blanco, había que tener la misma cantidad de matrícula, la ley del 100-100, la ley de las 99-100 que eran las caballerías de tierra por la finca, todas esas leyes que habían en Cuba, la jornada laboral de 8 horas, la licencia de maternidad, todo eso se tomó en el gobierno de Batista, de Grau. Muchas leyes fueron tomadas en el gobierno de Machado también, y cada gobierno fue poniendo leyes y leyes y leyes, hasta que llegó la Constitución del 40,
la más avanzada, la más progresista y la más incluyente del mundo, más que la americana y que todas. Porque fue hecha por los grandes políticos y pensadores cubanos. Ahí estaban los grandes cerebros de Cuba. Y la Gallup hizo una encuesta que si Cuba seguía así, con ese boom económico, con esa transparencia política que se había ganado después de la Constitución del 40, cuando Batista se dio el poder voluntariamente, sin sangre, para el año 1975, si Cuba seguía así, Cuba iba a ser socialmente, lo voy a dejar claro aquí para las clarias, Cuba va a ser socialmente, por su economía, una sociedad más justa y más próspera que la norteamericana, socialmente, por las leyes que tenía Cuba. Porque tú sabes que cuando en Cuba no se linchaban negros, en Estados Unidos los linchaban, y la lucha por los derechos civiles comenzó en los 60 en Estados Unidos, se prolongó casi una década, y en Cuba esos problemas no los tenía Cuba, entre otras cosas. Y la Gallup hizo una encuesta que para el año 75, el Caimán del Caribe, la perlita del Caribe, iba a ser la joya social del mundo. Entonces, todo empezó con esta encuesta, que parece que el vecino del norte no podía tolerar eso. ¿Cómo era posible que una islita que había salido de 2 guerras, que lo que tenían 40 o 50 años de república, llevara ese tren social como lo llevaba el pueblo de Cuba? Y eso no les convenía, porque la inmigración venía a Cuba. La gente iba a Cuba y en una zafra se iba con 500 pesos. Entre otras cosas para tocarte por arriba la cosa. Entonces a los yanquis se les metió en la cabeza, en el gobierno de Grau, cortar a Cuba la mitad. Querían cortar a Cuba Oye lo que esta gente son capaces de hacer sin importarle lo que pasa. Querían cortar a Cuba la mitad entre la península de Icaco y la península de Zapata, entre Varadero y la Ciénaga, aprovechando la zona pantanosa de la Ciénaga para hacer un canal y picar a Cuba la mitad, para que los barcos norteamericanos no dieran la vuelta por allá por el Cabo de San Antonio y mandar una ruta directa al canal de Panamá para fomentar el comercio y picar a Cuba en 2. ¿Y qué tú crees que pasó? Que el gobierno de Grau lo rechazó, los políticos cubanos lo rechazaron, Batista lo rechazó el pueblo de Cuba, y un famoso economista cubano que había hizo un estudio y dijo que la entrada del agua salada, aunque se hicieran diques de contención, la entrada del agua salada por el suelo iba a acabar con la llanura agrícola Matanza Santa Clara, Matanza La Habana, y la iba a salinizar de una manera que íbamos a perder nuestras mejores tierras. Y el pueblo cubano dijo que no. Y la compañía que había pagado para hacer el estudio perdió una millonada de dinero. Y todos los problemas empezaron ahí. Siempre quisieron Cuba para su realengo 18. Pero Cuba no lo aceptó. Como no aceptó ser una nación anexada, ni una prolongación de las barras y las estrellas, como no aceptó nada ni nunca aceptará nada. Cuba siempre fue un país independiente y soberano, y lo seguirá siendo siempre. Y cuando el comunismo se acabe, vamos a ser del primer mundo, chicos, porque hemos sido del primer mundo siempre. La única tragedia que ha vivido Cuba son esos 64 años ahorita ya de este cáncer maldito. Pero aún así, si hubiesen libertades económicas con ese cáncer allí, si se respetara el dinero de la inversión, los cubanos que están allí sin nada harían a Cuba un país del primer mundo, porque nosotros, te dije, no nos parecemos a nadie.